por detrás, porque es mucho más grave de lo que usted cree. Mire, veamos el titular, a ver. Contraloría oficia a la SEGEGOV, a la Secretaría General de Gobierno, por publicaciones en redes sociales sobre Estado en quiebra. Como digo, suena muy lindo para el televisivo en algún programa, como, para tirarse la... Pero es distinto cuando tú estás en el gobierno y dices algo así, ¿o no, Alejandro? O sea, yo creo que efectivamente no tenemos que olvidar nunca, siempre lo hemos hablado también en este espacio, que debemos recordar que la economía es una ciencia social, entonces está hecha por personas, para personas. Vemos como una noticia ayer, ¿no es cierto?, quintuplicó la venta de bencinas 2 días. Por lo mismo hay que ser sumamente meticulosos porque la comunicación también va construyendo realidad. Totalmente. Y hay que ser muy responsables también en la forma como se habla y técnicamente, si vamos a meternos a hablar cosas tan crudas, porque yo creo que efectivamente una cosa es ser franco y una cosa es una sinceridad cruda que a la larga también creo que hay que tener, como dicen muy bien los españoles, esta mano izquierda, que habla un poquitito de lo técnico y las habilidades blandas para poder equilibrar los dos mundos, sobre todo el mundo de Hacienda que viene muy de la mano entre lo político, ¿no es cierto?, y lo técnico. Pero efectivamente la respuesta es súper categórica y fue súper transversal, desde la izquierda hasta la derecha, de todo el mundo político, de todo el mundo económico. Dijo, Chile no está en quiebra y está lejos de estarlo. O sea, no confundamos el chef fiscal, claro, problemas de ingreso, falta de caja. Parte de caja, que después lo podemos hablar en más detalle, pero no es lo mismo hablar de... Porque cuando hablamos de quiebra, primero que nada los países no quiebran, caen, como se llama, ¿no es cierto?, caen en cesión de pago. Pero estamos muy lejos de eso. O sea, eso fue la Argentina del kirchnerismo hace 10 años atrás, en donde, ¿no es cierto?, el Fondo Monetario Internacional salía a rescatarlo y le inyectaba dinero, el riesgo país se disparaba, como consecuencia el peso argentino no costaba nada. Entonces, obviamente tenemos que ser sumamente cautelosos con la forma como estamos planteando una realidad que es clara. Hay estrechez fiscal, hay problemas de recursos, no disponemos con la misma liquidez que a lo mejor se tomaron los gobiernos anteriores cuando comenzaron sus periodos, pero de ahí hablar de una quiebra, estamos, ¿no es cierto?, a varias cuadras de distancia. Pero Repe, yo quiero señalar algo. Esto fue un error de la SECOM. Sí, claro. Así que no es algo que se pueda catalogar que fue el gobierno. Es tan así de que los ministros señalan claramente que eso no es cierto. La quiebra, como señala muy bien Alejandro, se sustenta en que un Estado cae en default. No estamos en eso. Ni cerca. Ni cerca. O sea, una cosa es que haya una auditoría y que ojalá dé los avances correspondientes, qué cosa sucedió con un gobierno opaco como era el gobierno anterior, que se entregaba por goteo y que sabemos que hubo varias situaciones irregulares que no se conocieron a fondo, que se taparon, que se encubrieron, a que en este gobierno yo creo que se da una buena señal con esto. ¿Se cometió un error de la SECOM? Por supuesto. Pero ese error de la SECOM, el ministro de Hacienda, que no nació para ser simpático, como dijo, llega y dice, no, eso no es cierto. Y que él no había avisado ese comunicado. Y eso me parece bueno, sí, Alejandro, sí. disculpa. No, estoy de acuerdo me parece positivo. Que es positivo que se reconozca el error. El tema es que, hay que dimensionar el error, porque no es un error menor. Tú dices, no es menor. Es de la SECOM, ¿no es cierto? Pero la SECOM es el parlante comunicacional del gobierno. Y en teoría que sale a decir, es tu Pepe Grillo, claro, que está diciendo qué decir y cómo decirlo. ¿Cómo reacciona, no sé, la calificadora de riesgo a un comentario frente a ese, claro? A un comentario del gobierno respecto de eso? La calificadora de riesgo, por ejemplo, ahora que hay algunos dentro de todo, dice que Chile debería endeudarse, por ejemplo, para superar esta crisis del MEPCO. Ok, es decir que el gobierno está quebrado implica que las calificadoras de riesgo perfectamente pueden decir, la situación fiscal en Chile está peor de lo que creíamos. O hagamos un doble clic. Más caros los créditos. Claro, tenemos un país que en teoría dicen que tienen que pegarse los cinturones, que quieren hacer auditorías porque no se saben qué se gastó. Esa es la lectura, ¿no es cierto? Que la ciudadanía y también las evaluadoras de riesgo pueden decir. Entonces, a ver, momentito, subamos un poquitito el riesgo como consecuencia. Si tenemos que prestar plata, prestémosle dinero más caro a Chile hasta que tengamos claridad de lo que está pasando. O sea, yo creo que efectivamente, como muy bien dice la PRI, el relato construye realidad y hay que ser sumamente meticuloso. Pero Alejandro, si estuviéramos en quiebra, si esto no hubiera sido un error y esto fuera una realidad, no tendríamos posibilidad de pedir un crédito, ni préstamos, ni nada. Porque cuando tú caes en default es que no tienes posibilidad de financiamiento. Seríamos como Argentina hace 10 años. Nosotros ya estamos tan mal como Argentina. Es como Argentina el 2001, Prisi. O sea, es súper sencillo. Una de las gracias que tienen las monedas, para que
para explicarle bien a la gente en la casa, el peso chileno es un barómetro de credibilidad frente a monedas robustas como el caso del euro o como el caso del dólar americano. Cuando efectivamente Chile empieza a verse más riesgoso, automáticamente el inversionista dice yo dejo de creer en el país y como consecuencia la relación del peso con el dólar aumenta. ¿No es cierto? Vemos, y de esto también se alimenta mucho expectativa. Pero, por ejemplo, antes del estallido social y antes de la pandemia teníamos el dólar en la vecindad de los 620 pesos, 650 pesos, y después llegó hasta inclusive a valorar con los 1.000 pesos un rato largo. Entonces, vemos que, por ejemplo, cuando cambia el nuevo gobierno, hay una tendencia que una mirada a lo mejor más pro mercado, más reactivación económica, vimos como había ido bajando paulatinamente. Entonces, ojo con eso. Vemos como la Argentina, cuando tenían efectivamente un default, el peso argentino era prácticamente jugar a la lotería, para ir, ¿no es cierto?, me íbamos a jugar, perdón, al Monopoly, me iba con un turro de billetes para comprarme un café y era prácticamente todo en efectivo y no te garantizaban un valor en la mañana para que esté también en la tarde, o sea, un nivel inflacionario tremendo. Entonces, eso estamos muy lejanos de esta realidad. No, claro, un caso de lo que podría ser, entre comillas, un país quebrado, ya que nos explica muy bien Alejandro que ese concepto no existe, sino que en el fondo es un país que tiene deudas y que no es capaz de pagar esas de afrontarlas, exactamente. Y al final le dice a las entidades que tiene que pagar la deuda, lo siento, no te puedo pagar. No te puedo pagar y eso es lo que se llama caer en default. Exacto. Mira, ¿y sabes por qué? Hay que mantener, hay que ser súper responsable con los términos, con las palabras que usamos. Y por supuesto, o sea, partiendo por el gobierno, yo me imagino que aquí tienen que sacar lecciones y yo no sé si aquí o alguien va a asumir la responsabilidad, porque hay autoridades que se han ido por mucho menos con una frase. Claro, yo tengo la información, aparte de la Contraloría, que también ya se... Sí, y le dio 5 días para responder. Exactamente. Es que efectivamente la SECOM no hizo las consultas correspondientes al Ministerio de Hacienda en un tema tan sensible como este, antes de lanzar este comunicado. Que lo pasa, suponía que lo grave es que además estamos dándole un golpe falta de muy calle, fuerte Alejandro, al bolsillo de los en una chilenos. alza de combustible histórica y se lanza esto. Pero además, solamente para terminar la idea, ayer, por ejemplo, teníamos que ser extremadamente responsables e insistir en que lo que ocurría en estaciones de servicio no era desabastecimiento. Y todos están... No, es un quiebre en el stock. Correcto. Porque un desabastecimiento, la persona dice, uy, no hay benzina, mira, nos quedamos sin benzina. No, es que la cadena de distribución... Entonces, por eso las palabras... finalmente todo eso constituye realidad. Y por eso nosotros como somos... un poco lo que hablábamos ayer con Alejandro, que cuando en la minuta de la oposición para criticar al gobierno, porque esta cuestión es así, porque el gobierno mete las patas, la oposición golpe lo critica. Viene y golpe vienen, ¿eh? Claro. Golpe van y golpe vienen. Golpe van y golpe vienen. Entonces empezaron a hablar del impuesto de los súper ricos. Claro. Que le querían bajar. ¿Es real que hay un...? No existe. No existe eso. Y pero no existe, pero ese es el discurso político. Exacto. Entonces la gente dice después, claro, no, le quieren bajar el impuesto a los súper ricos. No, se quiere bajar el impuesto corporativo a niveles OCDE. Exacto, niveles promedio de los países más desarrollados, claro, para generar mayor dinamismo económico. Exacto. Si hay mayor dinamismo económico, hay más crecimiento. Si hay más crecimiento, hay más oportunidades laborales. Si hay más oportunidades laborales, hay mayor bienestar social. Es un poquitito en la línea, y hay más impuestos. Claro. Un punto de crecimiento son 700 millones de dólares que entran a la caja fiscal, a la estrecha caja fiscal. Pero independiente de eso, que yo creo que esa idea del gobierno... Probablemente a propósito de esta coyuntura va a tener que patearla para adelante, digamos, porque no parece ni al piso político, ni tampoco, digamos, caja como para asumir que se va a bajar. Eso tiene que evaluarlo Hacienda, evidentemente, pero eso pareciera ser que se va a patear. Déjame ver, porque ¿cómo impacta, dice usted, todo esto a la aprobación del presidente de la República? Aprobación presidencial. Esto es Plaza Pública CADEM, dice... Independiente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma de cómo José Antonio Kast está conduciendo el gobierno? El 13 de marzo, 2 días después, tenía un 57, 2 días después de asumir. 6 días después tenía un 57 y el rechazo más bien en los números como de la votación de Janet Jara o de la aprobación del presidente Boric, ¿no es cierto? El porcentaje más duro, claro. 20 de marzo. 42 subió, baja 51. Y el 24 de marzo... Se invierte. Sí. Se desploma el 47. No sé si sea un desplome, pero baja el 47. Pero por primera vez la desaprobación... Lo que sube considerablemente es la desaprobación. Es que la desaprobación por primera vez
es mayor a la aprobación. Exactamente. Entonces vamos a ver también esa evolución, es relevante porque todo eso también es prácticamente el termómetro de la ciudadanía. Vamos a hacer una pausa y al regreso tenemos todo esto que contar.